Creo que Néstor quería que empezásemos hablando de lo que es la oposición a Morena. Entiendo, ¿no? Tiene algunas Hmm. definiciones, además. Vamos con Sí, esa sí. pantalla. Yo insisto mucho en que México, que justo estábamos hablando ahora de lo que me apasionaba, pero quiero decir, México como país es un país muy importante y hay pues nociones generales, ¿no? Dentro de eso me veo obligado a hacer un poco el contexto, lo ha hecho muy bien José en el vídeo, pero hay que tener en cuenta esa configuración histórica de México a partir de dos factores fundamentales, ¿no? O sea, en México toma forma a partir del periodo de tres revoluciones, ¿no? La independencia, la Revolución Mexicana. Bueno, hay tres grandes procesos de transformación y esos tres grandes procesos de transformación terminan llevando a México en el siglo XX a, eh, a algunas tendencias, a que quede marcado con unos pilares que todavía se reproducen hoy, ¿no? México se convierte en un partido, en un gobierno en un país de partido único prácticamente, que yo solo asemejaría a Japón, hasta los 2000, hasta principios de los 2000, cuando se produce por fin la alternancia, se rompe, pero yo solo lo equipararía a Japón o a Paraguay, que es decir, hay un sistema democrático con todas las sombras que pueda haber, pero hay un sistema democrático liberal donde siempre gana el mismo partido. Y el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, gana ininterrumpidamente las elecciones en México, muchas de ellas incluso ya competitivas, es decir, con partidos alternativos, y el PRI, de su propia capacidad como ente instrumental que cogía todo, ¿no? Que era una gran maquinaria clientelar también, termina cogiendo en sus filas a todos los grandes actores políticos que saben que para hacer política en México se tiene que hacer en torno al PRI. Bueno, ese partido hoy en día sigue existiendo, pero de su crisis, de la corrupción, de las insuficiencias del Estado mexicano, teniendo al PRI como principal exponente, pues bueno, surge en primer lugar el PAN, ¿no? Que es un partido conservador, que es el principal o el primer partido de oposición que existe en México y que se crea como una antítesis al PRI, ¿no? Estoy diciéndolo muy a brocha gorda, estoy prescindiendo muchos datos históricos, pero bueno, frente a un PRI clientelar, partido de Estado y un PAN conservador, que es la primera gran disensión que existe, pues bueno, la crisis en México, las insuficiencias en México hacen que el panorama político poco a poco se vaya abriendo y que terminemos teniendo hace 15 años, no más, hace 10 años, vámonos a 10 años, pues 10 12 años que tuviésemos al PRI como partido que todavía seguía gobernando prácticamente ininterrumpida México, al PAN, que era la derecha conservadora, que había conseguido doblar en dos ocasiones solo, en dos ocasiones en la historia moderna de México, el brazo presidencial, ¿no? Es decir, la derecha conservadora consigue gobernar dos veces, solo en los últimos 20 años, pero gana las dos veces en los últimos 20 años, pero lo consigue solo en el último siglo. Y surge un partido de izquierdas, que es el PRD, que no termina de arrancar. Ese escenario termina de saltar por los aires con Morena, que es una figura completamente irruptiva en el escenario político mexicano, que toca muy bien de eso, el movimiento de regeneración nacional, lee muy bien las coordenadas políticas, articula un discurso en clave regeneracionista y eso toca uno de los nervios principales de México, que es la corrupción, que es el hastío, que era esa idea de un Estado que no llega a todos los lados y que está lisiado por la corrupción. Lo hace de la mano de López Obrador y al final López Obrador construye un movimiento a su imagen y semejanza que le permite impulsarse a la carrera presidencial y que realmente le tiene a él, ¿no? O sea, Morena es López Obrador y López Obrador es Morena. Con el tiempo se ha intentado desvincular y a lo que quiero llegar con esto es a que finalmente la historia de México, como decía, se escribe en el siglo pasado y en el siglo pasado, en el proceso revolucionario, sale ese lema de no a la reelección. Y entonces se aprueba por constitución que no hay derecho a la reelección. Entonces, López Obrador, que es el actor político que lee bien el escenario mexicano y que dice, vamos a crear un movimiento popular, nacional, que impugne el sistema de corrupción, consigue romper el escenario, consigue ganar de manera apabullante. Hoy en día se presentaría a las elecciones y ganaría probablemente, pero se topa con la misma, con un límite estructural del sistema político mexicano, que es que no hay derecho a la reelección. Y por eso es tan importante lo que está pasando ahora, porque vamos a tener esa sucesión a la interna de Morena. Por cierto, he dicho que iba a empezar hablando del Frente Amplio por México y me he ido a Morena. No me has parado tú tampoco los pies, Edu. O sea No, no, que... todo lo que pretendas decir de México, yo no voy a cortarte en absoluto. Vía libre. Pero bueno, esto lo quiero decir como Pero parte, sí, es cierto, podemos ver. hago el matiz para no confundir, en ese sentido sí que lo voy a decir, que quienes estáis viendo en pantalla son figuras de la oposición a Morena. Eso Sí, sí, para no sí. confundir. A quienes se está viendo en pantalla después de este breve paréntesis, porque quiero decir, realmente
yo creo que abusamos mucho o siempre vivimos en una sociedad de lo inmediato, ¿no? Y de un formato Twitch que es muy pequeño, que da la sensación de que todo lo que ponemos es importante, pero realmente el proceso que se está viviendo en México en los últimos 10 años es un proceso de transformación profundo, institucional y, yo me atrevería a decir, político. Morena habla de la 4T, de la cuarta transformación, ¿no? Es lo que digo, ha habido 3 procesos revolucionarios en México y ellos hablan de que van a representar el cuarto. Bueno, eso hoy es lo que está en juego. Si López Obrador, que es el actor político que rompe el escenario de partidario en México, consigue que su proyecto vaya más allá. Y López Obrador, como digo, ha tenido tanto éxito que frente a él ha conseguido agrupar a toda la oposición. Y en toda esa oposición, ahí está lo que yo explicaba. El PRI, que es un partido histórico que termina muy degradado, muy criticado en la sociedad mexicana, todavía retiene mucho poder, en una parte por las redes clientelares y en otra parte porque es un partido con mucho arraigo territorial. Y que es un partido que podríamos ubicar en unas coordenadas socialdemócratas, o por lo menos ellos se quieren ubicar en unas coordenadas socialdemócratas. Luego está el PAN, que es la derecha conservadora, el Partido de Acción Nacional, que es una derecha conservadora que tiene. Yo he conocido gente cuando vivía allí que podríamos asociar a la extrema derecha, y luego también tenemos actores democristianos, ¿no? Que defienden un Estado fuerte, social y demás. Y luego tenemos al PRD, que era el tercer partido que os decía, que era ese partido de izquierdas. Entonces, los 3 partidos que hace 20 años estaban disputando la política mexicana, cada uno desde un punto de vista, se han unido en lo que se ha llamado el Frente Amplio por México para plantar cara a Morena. Y cuando digo Morena, digo a López Obrador y al movimiento que le ha creado. Y eso es importante porque, como digo, la coalición ante la que estamos es una coalición que abarca un espectro político que va desde una izquierda, un centro izquierda, socialdemócrata, como sería el PRI o el PRD, ¿no? Que podríamos decir que está más a la izquierda, pero realmente se ha descafinado mucho, hasta la derecha conservadora del PAN. Es decir, ahí tenemos a todo el arco ideológico que nos podamos imaginar frente a Morena. ¿Cómo se construye y por qué se construye esa alianza? Bueno, pues se construye frente a la imagen de López Obrador, que es disruptiva, que cuestiona todo el engranaje del poder de México y que entonces consigue unir en torno a él a todo el espectro. ¿Cómo se da este proceso de unión de la oposición? Pues se da de manera muy lenta, porque, bueno, en las elecciones en las que gana López Obrador iban divididos a las elecciones, ¿no? La oposición. Poco a poco López Obrador mete mano, hace grandes reformas, hace una reforma eléctrica, una reforma electoral, una reforma sobre el mercado energético, de la seguridad, de temas fundamentales, de temas sociales, y entonces va cambiando el esquema de poder. Y poco a poco se va dando procesos de unidad. Procesos de unidad que al principio son parciales, ¿no? No incluían a las 3 fuerzas y que poco a poco se van agrupando. Hoy en día, la gran duda era si esos 3 partidos que son tan distintos iban a ser capaces de ponerse de acuerdo para plantar una batalla conjunta a López Obrador, y sí han sido capaces. Lo han hecho a través de un proceso que se llamaba de encuestas, que es una diferencia, es un caso único de México, que no es por primarias, ni es por dedazo, ni es por un comité de dirección. Es decir, no se reúne el partido y la dirección del partido designa al candidato, ni se hace mediante una primaria abierta como en Argentina, ni se hace solo entre los afiliados del partido, como podría ser las primarias de los partidos europeos, sino que se hace al conjunto de la población y mediante una encuesta. Ese sistema de encuestas se ha puesto en marcha en los 2 bloques, en el bloque opositor y en el bloque oficialista. En el bloque opositor teníamos, como digo, ese aspecto de que al final el presidente es la máxima autoridad política en el país, es un país presidencialista, marcadamente presidencialista, es decir, el presidente retiene un gran número de competencias y es quien realmente ejerce de dinamizador político del país, y por tanto que el presidente sea del PRI, del PAN o del PRD, pues era importante, ¿no? Porque sí somos una coalición, pero al final el presidente es quien va a marcar el signo ideológico. Y eso había levantado suspicacias porque se veía difícil encontrar una figura de consenso, y finalmente la mujer que estáis viendo en pantalla, que es Xochitl Gálvez, es la figura que se ha encontrado como consenso del PAN, del PRI y del PRD. ¿Por qué? Porque digo que es una figura de consenso porque este proceso, que tenía que durar mucho tiempo y que tenía que representar una encuesta en la que se llamase a la gente y se le preguntase por su opinión de los distintos candidatos, ha terminado siendo un proceso de negociación por detrás, ¿no? Todos los partidos han ido decayendo sus candidatos hasta que solo ha quedado ella. Hace poco lo hacía Beatriz Paredes, que era una representante del PRI, y ha terminado siendo ella, que es senadora del PAN, del partido de derecha, desde hace mucho tiempo, que es una mujer empresaria, pero que tiene un perfil que puede ser atractivo para combatir a López Obrador. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque es un perfil de consenso dentro de la oposición, porque es una figura que, pese a que está vinculada al PAN, no representa su ala más conservadora y por tanto es más digerible para el PRI y para el PRD,
porque además es un perfil atractivo por ser mujer, porque en México la cuestión de mujer, de género, es un debate actual, ¿no? Porque además es relativamente joven, ¿vale? Porque, bueno, si quitamos a Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador es un presidente viejo, lo fue Vicente Fox, lo son muchos de los presidentes mexicanos, y además es un perfil que viene de sectores populares, indígenas, tiene un perfil más o menos moderno, es activa en redes sociales, tiene un perfil cercano y por tanto se han dado cuenta de que intentan disputar a López Obrador un poco en esas mismas coordenadas, de ser una figura cercana, una figura que tiene como un origen o una apariencia más popular y que suscite ese consenso. Es una coalición débil, porque aunque todo el mundo coincide dentro de la coalición en que es necesario plantarle cara a López Obrador, las diferencias son muy profundas, son muy profundas. Entonces, Xochitl Gálvez tiene ahora un respaldo grande y tiene que articular pues toda esa carrera presidencial hasta 2024, que es mucho tiempo. La gran duda es a quién va. Bueno, no sé si quieres comentar tú algo de las elecciones de la oposición, de las primeras de la oposición. No, a mí me sigue sorprendiendo, ¿no? Como un analista que, en particular el caso mexicano, lo he seguido, pero recientemente, no tanto en términos históricos, a mí me llama la atención. Esto ya lo hemos hablado en su día, ¿no? Pero cómo de fuerte tiene que ser el proceso de regeneracionista de un partido político, hasta qué punto puede trastocar un sistema político como para que la oposición, incluso de un partido que había sido, es que lo hablamos en su momento, en la propia carrera en ciencias políticas se estudia el caso del PRI. Se estudia el caso del PRI como paradigma de lo que se suele conocer como democracias no competitivas. En el sentido de que es que al PRI no lo tosía nadie durante. Pero yo no sé si hay algún ejemplo significativo a nivel mundial con la duración del PRI. Con el peso del PRI en la política nacional y la duración del PRI. O sea, estamos hablando de que, excluyendo evidentemente a los sistemas de socialistas de partido único o a los regímenes militares, sacando estos ejemplos, o sea, que en un sistema formalmente democrático un partido sea capaz durante muchísimas décadas de vincularse orgánicamente con el Estado, eso es una cuestión llamativa. Y lo de Morena, hasta donde se puede saber, digo, ha sido una cuestión relativamente repentina. Es un caso fascinante. Realmente el fenómeno del PRI es único, además tiene una degeneración propia que se explica, ¿no? O sea, el PRI es una figura que acoge a Lázaro Cárdenas, que en España tiene un factor muy importante sentimental, pero quiero decir que si incluso analizamos su política exterior y su política económica es muy importante, ¿no? O sea, es decir, yo que he vivido en México y demás, recaudar dinero en el Palacio de Bellas Artes para expropiar la industria petrolera mexicana, ¿no? Un tío marcadamente de izquierdas que desarrolla relaciones económicas con la Unión Soviética, que apoya a la República Española, hasta Peña Nieto o todo el grupo de grandes presidentes que derechizan México. Entonces, el PRI sufre una transformación, sufre una metamorfosis. Y al final, cuando ya se ve desplazado, es cuando vuelve un poco a ese ideario originario, ¿no? O por lo menos ellos dicen que están en su ideario originario, que ellos siguen siendo nacionalistas revolucionarios. ¿Qué es el nacionalismo revolucionario? Pues no lo sé, no es una ideología bien estipulada, es una socialdemocracia de Estado fuerte, ¿no? Dicen que el Estado tiene que existir, pero bueno, pues eso, que son muy nacionalistas, se la han de poner en México, tal, 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 tal. Pero bueno, en su crisis está la historia política de México, y es que López Obrador sale de las filas del PRI. Todo el espectro político mexicano desde hace 20 años hacía política en el PRI, si no, no hacías política. Y hoy en día realmente veamos cómo sale, ¿no? Pero es que es lo que digo, ha sido tan grande el terremoto de López Obrador que todo lo que conocemos de México, todo el ecosistema político que se forma en el último medio siglo, está en cuestión. Entonces, Claro. vamos a ver qué ocurre. Nos comenta de hecho Village, suscriptor habitual ya en el canal, que es mexicano además, nos escribe siempre desde México, dice que claro, que lo que le pasó al PRI se llama Peña Nieto. No sé si tú corroboras esto, o sea, pero ¿hasta qué punto puede ser la deslegitimación de un presidente, de una figura política, como para terminar con un esquema que lleva operando en el país décadas y décadas y décadas? Bueno, es hablar con seguidores mexicanos o del país del que hablamos siempre, por lo menos yo siempre noto un poco el sudor más en la nuca. No sé, ya me corregirá él, pero si no. Pero bueno, yo creo que hay una canción
mexicana que es buenísima, que es No Olvidamos, de un grupo de rock mexicano que hace un recorrido por los últimos presidentes. Yo diría que Peña Nieto ya era la versión más estrafalaria o más degenerada de lo que fue el PRI, ¿no? Pero realmente ha sido una degradación progresiva. O sea, esto es como todo, ¿no? Todos los procesos de gran transformación política e institucional no se suelen entender si no es por el fracaso del proyecto vigente y sus limitaciones. Y en el caso de México, eran tan grandes las limitaciones que solo así se puede entender. Realmente México tenemos que ver que es un país que tiene pues, un sistema de partido único durante casi un siglo, que es un gran país con una riqueza enorme, con unas industrias muy potentes a nivel petrolífero, a nivel energético, a nivel de materias primas, pero que tiene unas bolsas de pobreza enormes, enormes. Entonces, solo con entendiendo esa dimensión se entiende el fracaso del PRI y lo que viene después. O sea, López Obrador es un eterno candidato a la presidencia. Desde los 2000 es, bueno, jefe de la Ciudad de México, candidato a la presidencia por el PRD, pero, como digo, es el mensaje de regeneración, que lo lleva en el nombre Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, el que sirve de punta de lanza para impugnar el sistema político mexicano y romperlo. Es decir, hay una idea y hay una desafección política tan grande que solo cuando hay una figura política que claramente dice esto hay que acabar con él y tirarlo encima es cuando consigue ser disruptivo, ganar y a día de hoy competir el escenario político frente al resto de actores. Vale, no sé si quieres comentar algo más en particular sobre esta candidata de unidad o si quieres que pasemos a hablar ya de lo que sería esa interna de Morena y de cómo se va a definir. También ha habido algún que otro comentario en el chat, pero no sé si ha habido... Hay una cosa, antes de pasar a comentar la interna en sí de Morena, aprovecho para hacerte una pregunta, que esto lo comentamos hace un par de meses en un directo, pero creo que es un tema muy interesante. Tú comentabas, me acuerdo, que se estaba dando un proceso político en México dentro del cual estas figuras creo que los llamabas los saltamontes, que estaban pasando Los chapulines. Perdón, los chapulines. ¿Saltamontes? Sí, no, pero son saltamontes en México. Sí, sí. Vale, vale, ok. No, pero lo digo porque a mí, yo trabajaba en el Congreso y a mí me decían que había un verbo que no conocíamos en español que era chapulinear, que es saltar. Por eso digo, era pertinente la corrección. Bien, bien, bien. Bueno, eso, figuras políticas que iban pasando de las estructuras de Estado y de los órganos de toma de decisiones del PRI y de otros partidos a Morena. Es que estaba habiendo una especie de fuga. Y eso a mí me da que pensar si quizá Morena lo que está consiguiendo es, entre otras cosas, retener el capital político, retener el capital de gestión que atesoran indudablemente figuras de otros partidos políticos que han estado en gobierno, que han estado en órganos de toma de decisiones. ¿Y cuánto peso está teniendo esto en la oposición? Es decir, ¿hasta qué punto se puede considerar que se está llevando a cabo un proceso de vaciamiento de la calidad política y de los cuadros políticos de estos partidos? Claro, México no acaba nunca. O sea, que decir, ahí has dado varias claves que nos daría un montón. Lo primero es que ese proceso de vaciamiento político existe, pero ya desde hace tiempo acabó. Es decir, Morena se forma cuando tiene que crecer y tiene que ocupar el papel de partido de Estado, porque ahora mismo Morena gobierna ya en la inmensa mayoría de los estados del país. En muchos casos, lo que directamente hace es coger las redes clientelares del PRI. No digo que sea lo mismo, no digo que tal, pero que decir, coge las mismas estructuras, los mismos alcaldes y demás. De todas maneras, hay que decir, en defensa de los políticos mexicanos, que no hay una cultura de partido tan fuerte a lo mejor como en Europa, ¿no? Yo conocí y pude trabajar con una diputada del PT, que es del Partido del Trabajo, que es maoísta, de orientación maoísta, que venía del PAN, de la derecha mexicana, ¿no? Y entre medias se había pasado por otro partido. Bueno, un montón de casos del estilo. Pero bueno, realmente Morena se nutre porque hay un momento de crecimiento, de que la crisis del PRI es tan grande y ellos, efectivamente, Obrador rompe, ¿no? Yo me imagino como si fuese un ariete. Rompe la puerta y entonces entra todo el agua que estaba retenido y empieza a inundarlo todo. Y hay una necesidad de ocupar los espacios porque Morena era una marca muy potente, pero sin estructura de partido ni de fondo. Entonces, se cogen muchos cuadros. Ahora esa fuga yo diría que se ha limitado sustancialmente, ¿no? Es en la anterior legislatura en la que se pasa un poco más. Y eso genera no solo una cuestión de que hace una rotura de cadera en los partidos, sino que, en mi opinión, es lo que el gran drama de Morena, que es que es un partido que sin López Obrador no se entiende y que no sé si puede sobrevivir sin su liderazgo. Porque hay gente que yo de verdad, cuando trabajaba, insisto, ya en el Congreso, yo trabajaba con todas las bancadas. Era un proyecto de investigación.
y veías gente que era de derechas. O sea, de derechas en aspectos conservadores, como puede ser el aborto o el matrimonio igualitario, pero que luego eran súper liberales también en lo económico. Y te encontrabas a gente que venía de la militancia marxista en los 70, te encontrabas a gente que había estado en el entorno zapatista en Chiapas, te encontrabas a gente que venía del movimiento sindical y luego te encontrabas pues a un empresario de Jalisco que era un gran empresario, que era un gran tenedor de viviendas, y te encontrabas a gente del agro norteño. Entonces, una amalgama política. No todos son chapulines, no todos han venido de otros partidos, pero es tan grande ese espacio que entonces se empieza a llenar y se llena con figuras que no son realmente de izquierdas. Ojo, Morena nunca ha sido un partido notablemente de izquierdas, ¿no? Es decir, vamos a cogerlo con calma. Hay figuras muy de izquierdas y sobre todo es muy disruptivo porque venimos de México, es un país que ha sido profundamente, no voy a decir conservador, pero que ha estado marcado por unas dinámicas retrógradas del poder, por unas dinámicas incluso autoritarias en muchos aspectos, ¿no? Y Morena sí que rompe e impugna eso. Pero claro, como digo, en su seno coexisten el Partido del Trabajo, que se denomina maoísta, y diputados que vienen del entorno marxista-leninista, hasta personas que vienen del PAN, o del PRI, o de MC, o que son de derechas. Esa para mí es, boom, es la noción de Morena. Claro, Morena yo lo interpreto, y ya acabo, me viene de formación profesional, yo que soy politólogo, yo lo interpreto como un fenómeno populista. No, yo lo digo siempre, populismo no es despectivo, se usa de manera despectiva. Populista porque López Obrador articula un actor nacional popular. El pueblo de México frente a la oligarquía, frente a los conservadores, que es como le encanta decir, ¿no? Los conservadores. Y en la etiqueta conservadores entra la élite política del PRI, del PAN y del PRD, que son esa minoría que ha retenido el poder. Y frente a ellos hay un pueblo amplio donde están las bases sociales, populares, movilizadas de izquierdas, pero donde también han tenido hueco empresarios. Y hablando en clave nacional, ¿no? Con México como bandera y defendiendo los intereses de México. Y consigue crear un sujeto tan amplio que a día de hoy nadie le cuestiona que es capaz de retener lo que quiera de poder. Él como figura. Él dice, oiga, señores, llevo 3 años en el poder, vamos a un referéndum. Y ustedes si quieren me echan, porque yo soy un señor democrático frente a la corrupción conservadora. Yo digo que a los 3 años, a la mitad de mi mandato, voten si me quieren echar. Y la oposición ni siquiera llama a votar, porque saben que no pueden ganar a López Obrador. López Obrador articula un movimiento tan amplio que creo que el gran reto es el significante vacío, hablando en términos de teoría política. Es la figura capaz de aglutinar si no es López Obrador. Si no es López Obrador, ¿quién es? Y esa es la gran duda. Yo creo que, y ya me adelanto a comentar la interna de Morena, creo que la única manera de que Morena pierda es que se rompa. Creo que si hay unidad es imposible que pierda. Y de hecho yo creo que Morena va a ganar sí o sí las elecciones del 24 y la duda es si en el 28 Morena yo creo que mantendrá las filas cerradas, si va a aguantar 6 años en el 30, perdón, 6 años de Claudia Sheinbaum o de Marcelo Ebrard sin que se fracture por dentro. Creo que todo el mundo entiende que hay que ir a la unidad en el 24, pero que el movimiento puede sufrir discrepancias después. Sí, de hecho vamos a pasar entonces, si te parece, a comentar y a que expliques un poco quiénes están en la interna de Morena y de qué formas se va a resolver esa interna, qué consecuencias podría tener, algo de los perfiles políticos. Antes recuerdo una vez más a quienes nos estáis viendo que si queréis apoyar el contenido que hacemos aquí en el canal de Twitch y que si os está gustando este directo hoy sobre México y en un ratito sobre otros países latinoamericanos, lo podéis hacer ayudándonos a llegar a esa meta de 440 suscriptores, que nos faltan solo 7, y lo podéis hacer, ya sabéis, suscripción directa, regalo de suscripciones o a través de Amazon Prime, que os sale totalmente gratuito y tenéis la opción ahí dándole a cuando le deis al botón de suscribirse. Así que si queréis apoyarnos lo podéis hacer así y nosotros lo agradecemos mucho y seguiremos aquí hablando de actualidad latinoamericana, que es lo que toca hoy, y el jueves, por cierto, a las 12 del mediodía, recordad que tenemos ese directo sobre Siria, sobre ese posible conflicto que podría desencadenarse en la región. Y ahora sí, Néstor, ¿qué es lo que está pasando en la interna de Morena? ¿Quiénes son y cómo van a resolver esa interna? Sí. Bueno, lo primero que es decir que dice George es que yo solo puedo mirar las baldosas de la cocina de Néstor. Yo como siempre que me toca hacer directo desde aquí, que mi casa que es un pequeño solito, pues me tengo que disculpar que me veáis el microondas, pero para lo que nos dan los medios. Que, como tú muy bien dices, ¿qué hay en escena? Pues ahí tenemos a los 6 protagonistas de la interna de Morena, lo que López Obrador bautiza como las corcholatas, que es un término que no se entiende fuera de México y que de hecho alguien dirá que es una corcholata, pues es ese proceso de designación interna de Morena, que también va a ser mediante encuesta, es decir, mediante esa fórmula que decíamos, ¿no? De que se llama a los ciudadanos, se le hace una encuesta donde dicen cuál es su preferencia para que sea el próximo presidente de México. Ojo,
a quien llaman no es un votante de Morena, puede ser un abstencionista, puede ser un votante del PRI, del PAN, del PRD o de quien sea. Bueno, como digo, solo se entiende México y el México contemporáneo a partir de uno de los pilares de esa revolución, que es el principio de no reelección. Entonces, López Obrador, que se especulaba que por parte de la oposición, sobre todo, que va a intentar reelegirse y demás, bueno, pues López Obrador no propone no opta a la reelección y abre un proceso interno. Como digo, con el gran riesgo, que esto es lo fundamental, de que esa alianza tan amplia, que es en primer lugar Morena y luego la alianza electoral que es la 4T, el movimiento para la cuarta transformación, se rompa, porque es muy heterogéneo, como digo, con una variedad ideológica muy grande. ¿Quién va a esa interna? Pues van a esa interna en total de 6 perfiles. Yo realmente al candidato del Partido Verde ni lo mencionaría, ¿vale? Pero bueno. Y ahí tenemos a Claudia Sheinbaum, que es la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Pasa en todos los lados, ¿no? Le pasó a Erdogan en Estambul, le pasó a López Obrador en México, le pasa a muchos de los alcaldes, ¿no? La alcaldía o la figura de gobernar la capital del país tiene un gran poder y es lo que utilizó Marcelo Ebrard, lo que utilizó Claudia Sheinbaum y lo que utilizó López Obrador para impulsarse. La Ciudad de México tiene un estatus propio, y a partir de ahí a partir de la que Claudia Sheinbaum, que es una científica mexicana, que se identifica con el ala izquierda del partido. Yo tengo mis dudas, ¿no? Pude hablar con Claudia Sheinbaum, con su equipo, la conocí en persona. Pero bueno, se podría situar un poco como dentro del ala izquierda del partido, pues desde la gobernación de la Ciudad de México opta y se presenta como la opción más continuista, quizá yo diría. No es la más continuista, la más continuista es el secretario de Gobernación, que es el tercero en la foto, ahora hablamos de él, pero yo diría que sí que es la opción como más respetuosa con el legado de López Obrador, donde vemos un mayor nivel de coincidencia, donde hay además hace esfuerzos reales por mostrarse como coincidente, ¿no? Como decir, López Obrador ha empezado esta obra, yo me pongo detrás, ¿no? Yo soy una humilde continuadora. Evidentemente luego muestra un perfil propio, no estoy diciendo que sea una marioneta, pero sí que yo diría que es la figura que muestra un mayor continuismo o intenta hacerlo valer, ¿no? El segundo caso es Marcelo Ebrard, que viene a ser el secretario de Relaciones Exteriores, el ministro de Asuntos Exteriores de México. Es un político muy veterano, muy fogueado, que viene de haber estado en todo el espectro político mexicano, también en parte como López Obrador, que López Obrador vino del PRI como él, pasó luego Marcelo Ebrard por el PT, pasó también por Movimiento Ciudadano, que es la tercera alternativa de la que luego podemos hablar, y representa una opción, yo diría, más tecnocrática, porque él realmente es un tipo muy formado, con formación francesa, ¿no? Tiene una parte de la familia francesa, educado en las mejores universidades de México y del mundo, un hombre que ha hecho una gestión muy eficaz en términos técnicos en la Ciudad de México, fue también gobernador de la Ciudad de México, y que luego ha hecho una gestión en el exterior muy buena, muy eficiente. Quizá no tiene un perfil tan marcadamente ideológico, por eso digo que la ala izquierda del partido puede que parezca que está con Claudia Sheinbaum, aunque yo tendría mis dudas, pero es un tipo que sí que tiene como bandera esa idea de la regeneración, ¿no? De que él ha estado en tantos años en política y nunca se le ha podido señalar por corrupción, que él ha sido un ejemplo de buena gestión y que eso es lo que necesita México. De hecho, ha intentado marcar perfil propio, ¿vale? Frente a Claudia Sheinbaum, que es la líder en las encuestas, diciendo, bueno, Claudia Sheinbaum es más de lo mismo, pero nosotros necesitamos lo mismo y un poquito más. Y yo ofrezco ese poquito más. Ofrezco esa gestión eficiente, ofrezco ese valor añadido. Y es, fíjate, ¿no? En un caso donde López Obrador le eclipsa todo, decir, bueno, ella es López Obrador, pero es que necesitamos un poquito más. Es arriesgado. Él es el segundo en la lista. Él es quien realmente puede disputar, yo creo, a Claudia Sheinbaum, lo dicen las encuestas y mi percepción también, la victoria. Entonces, faltaría verlo. En tercer lugar tenemos a Adán Augusto, que es el secretario de Gobernación. Yo sí que diría que, bueno, digo, Claudia Sheinbaum representa la opción más conservadora porque es quien tiene más opciones de ganar y quien hace un esfuerzo por quedarse más en la estela de López Obrador. Pero Adán Augusto, que es el tercero, es el secretario de Gobernación, un hombre fuerte, viene de ser gobernador del estado de Tabasco, que es el estado natal de López Obrador, que es su sucesor al frente y que es un señor bueno, que casi se parece hasta en lo físico, ¿no? En la edad, en las formas, en las apariencias. Mucha gente especula que era la opción de López Obrador, pero bueno, es una figura que siempre ha estado en ese tercer lugar, nunca ha terminado de despegar.
Y yo tengo, bueno, pues eso, no creo que realmente Adán Augusto sea una opción de alternancia real, aunque sí que tiene una influencia en el partido y, como digo, también tiene una mimetización total con López Obrador, ¿no? Es uno de los brazos armados de López Obrador, si se pudiese usar ese término. En cuarto lugar tenemos a Noroña, que es el líder del PT. No es el líder partidario, es decir, no es el secretario general ni el presidente del partido, pero es el líder del PT, del Partido del Trabajo, que es un pequeño partido de orientación maoísta que participa del gobierno, no del gobierno, de la coalición con Morena, ¿vale? No tiene ministerios, no tiene secretarías, ningún partido que no sea de Morena, ninguna persona que no sea de Morena, y que tiene un discurso sí más marcadamente social, más de izquierda, yo sí que lo diría con claridad, ¿no? Aunque luego el PT pues también podríamos entrar a discutirlo. Y Noroña yo creo que sabe que no tiene ninguna opción real, pero es una figura muy, muy conocida en México porque polemiza mucho, porque es una figura que baja al barro, que además no tiene ningún problema en bajar al barro y en coger a garrones a los adversarios políticos, muy pintoresco, ¿no? Se han hecho muchos memes y se le señalaba por sus pintas, ¿no? Pues por no ir adecuado, arreglado, y él lo ha cogido como un arma y entonces representa a un sector que se le llega a dar hasta el 10, hasta el 12% de preferencias en las corcholatas, que podríamos decir un núcleo más duro, más politizado, más de clase, ¿no? Más de clase. Y realmente yo no creo que tenga ninguna opción, pero yo creo que es un pasaporte para que Noroña diga, bueno, no voy a ganar esta corcholata, pero yo me reivindico como un actor político para luego decir, ojo, la gobernación en la Ciudad de México, o vamos a negociar tal estado, o etc, etc. Y es la apuesta de uno de los socios menores, que es el Partido del Trabajo. Luego tenemos a Ricardo Monreal, que es otro habitual de la política mexicana, que también ha pasado por todos los partidos políticos, que también salta a Morena sin que sea un adalid del izquierdismo, ni que veamos nosotros que tiene una simetría ideológica total, y que es un gran articulador político. Tiene alianzas muy importantes. Esas alianzas muy importantes le han permitido, por ejemplo, eh, jugar sus propias cartas en las elecciones en la Ciudad de México, ¿no? Y en algunas colonias, que es como se llama, a los municipios o a los barrios de Ciudad de México, sus candidatos ganan. Ganan los candidatos que oficiosamente apoyaba a Ricardo Monreal frente a los que apoyaba a Morena, ¿no? Entonces, es un articulador político que juega sus propias cartas, que ha sido muy crítico con Morena porque él, como digo, siempre ha mostrado cintura de más, muchas veces ha estado más fuera que dentro de Morena, pero Morena, como es tan amplio, nunca le ha echado. Y yo creo que eso le ha pasado factura, le pasa factura y de hecho no se le identifica como una persona fiel al proyecto político, pero sí es un gran articulador político que, gracias a sus alianzas y a que ha tenido una trayectoria muy dilatada, él es el jefe de bancada en el Senado de Morena, pues bueno, pues tiene un porcentaje de voto que va a ser significativo y que yo también creo que luego va a intentar hacer valer como negociación. Ojo, yo he tenido un tanto por ciento en la interna de Morena, quiero ir a la gobernación de la Ciudad de México, que es su sueño, ¿vale? Como digo, la gobernación de la Ciudad de México es más importante casi que cualquier gobernación en el Estado, que muchas secretarías de gobierno. Y ya por último, pues bueno, tenemos al candidato del Partido Verde, que es otro partido minoritario. El Partido Verde está expulsado de la Internacional Ecologista de Partidos Verdes, ¿vale? Eso para que lo busquéis porque es muy curioso. Es un partido que apoyó al PAN, que apoyó al PRI y que ahora está apoyando a Morena. Y que tiene una ideología muy débil, muy endeble. Su ideología es el poder. No lo digo efectivamente. Si hay alguien que vota al verde en el chat, pues lo siento, no lo digo para ofender. Tiene figuras políticas solventes, buenos gestores, gobiernan algunos municipios, pero realmente su ideología es el poder. Bueno, yo intento hacer una pequeña biografía de estos 6. Bueno, de estos 6, opciones reales tienen Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. En la última semana hemos visto una confrontación muy grande, sobre todo por parte de Marcelo Ebrard, que va segundo en las encuestas y que tensiona, ¿no? Que ha buscado marcar ese perfil propio. Es decir, no necesitamos continuismo, necesitamos arriesgar, necesitamos ir más allá, necesitamos transgredir. Yo recomiendo, y a ver si se puede pasar por el chat, yo entrevisté a Marcelo Ebrard en exclusiva, está en vídeo, entrevisté también a López Obrador. Yo recomiendo ver las dos entrevistas, antes de mañana, que se van a saber los resultados de la interna de Morena. Y ahí entendemos muy bien todo eso, ¿no? Todo lo que está en juego. Yo creo que, como digo, gane quien gane en Morena, si no hay fractura interna, va a ganar las elecciones en México en el 2024. Lo tengo claro. Me la jugaría. Ojo, lo estoy diciendo un año vista, ¿eh? Maldita hemeroteca que me la podéis sacar luego. Pero lo tengo claro, lo diría. La duda es si una figura de tanto capital político como Marcelo Ebrard, si cree que no ha sido limpio el proceso para la interna de Morena, que ha estado muy cuestionado, ¿no? Se ha cuestionado mucho el mecanismo, el funcionamiento y demás, rompería. Si no rompe, yo creo que Morena gana.
Y la cuestión es si gana Morena en el 24 con todo el capital político que tiene, si va a ser capaz de mantener la unidad política más allá de López Obrador. Es decir, López Obrador deja el testigo, apoyará a un candidato y después ese candidato va a ser capaz de mantener la unidad política. Esa para mí es sin duda alguna la gran duda política que tenemos. Qué interesante. Además, esto ya te habías jugado con este pronóstico hace un par de meses y lo sostienes. Aquí en algún directo que nos han preguntado por México, lo que sí que hemos hecho muy a menudo es referenciar ese directo que tenemos de hace un par de meses, que está en diferido en YouTube, que analizamos también las claves del proceso político mexicano. Y sí, ayer, por ejemplo, me acuerdo que Village nos pasaba por el chat ese dato de que en algunas encuestas Morena estaría por encima del 50% de intención directa de voto, que es un dato evidentemente aplastante. Tú aquí habías comentado, de hecho, en un vídeo hace no mucho, que proyectamos aquí, de hecho, me acuerdo, usaste para Bukele, por ejemplo, la expresión de una autopista electoral. Como que no hay nada, absolutamente nada, que pudiera hacer que Bukele pierda las elecciones. Has dicho que hay una única vía para que Morena pierda las elecciones, que es una ruptura. ¿La ves mínimamente posible? Bueno, yo creo que existe casi una autopista igual en México para quien agarre la bandera de la continuidad de López Obrador y si esa figura es de consenso, es decir, si no hay varias personas que dicen ser el auténtico legado y fracturan, yo creo que también tienen garantizado eso. ¿Qué ocurre? Que realmente, yo insisto, leer la entrevista que le hice a Marcelo Ebrard, que habla sobre política exterior mexicana, las relaciones con España, ¿no? Con todo el problema que había habido del periodo colonial y demás, las relaciones con Estados Unidos y más. Pero le pregunto, hay una parte que es solo de política nacional, y yo le preguntaba si incluiría a Claudia Sheinbaum en su gobierno, cómo lo concebiría, y yo le pregunto directamente, me gustaría me gustaría buscar la frase literal. Le pregunto, ¿hay futuro de Marcelo Ebrard fuera de Morena? Y dice poco menos que eso sería un suicidio, ¿no? Yo creo que lo dice así, que dice, no tendría sentido. Entonces, a nosotros mismos nos dijo eso, ¿no? Luego me acuerdo que la prensa mexicana incluso cogió fragmentos de esa entrevista. ¿Qué pasa? Que él siempre, aunque ha dicho eso, ¿no? Porque él se sabe querido por la oposición y sabe que eso sería muy penalizado por la gente de Morena eh, antes de tiempo, ¿no? Él luego siempre ha dicho que él lo que busca es un suelo parejo, que tenga las mismas posibilidades él y Claudia Sheinbaum. Y siempre ha dicho que Claudia Sheinbaum ha tenido el favor del aparato del partido y de López Obrador. Y eso nunca lo ha terminado de romper, ni de decir, ha dicho que si las opciones son claras y la encuesta es clara, él va a acatar los resultados, pero lo ha exigido. Yo creo que se deja la puerta abierta al cuestionamiento, no tengo claro que la ruptura. Realmente, yo a día de hoy diría que no habría ruptura, incluso aunque perdiese Marcelo Ebrard, pero no me lo atrevería a decir. Y Marcelo Ebrard tiene un peso político y sobre todo tiene una reputación eh, interna en México, que es una figura que, por ejemplo, dentro de la oposición no cae mal, no genera fricciones. Entonces podría caer sin problema en la oposición. Y yo digo, la figura de Marcelo Ebrard tiene un capital político por sí mismo, capaz de reivindicarse y de hacerle un agujero a Morena. Pero él ha dicho que respetaría el resultado, entonces yo creo que si realmente es un resultado claro, no tendríamos por qué estar ante una ruptura. Y ya acabo con esto. Marcelo Ebrard, por el mismo mecanismo de encuestas, le disputa a López Obrador la candidatura para ser para la gobernación de la Ciudad de México, ¿vale? La Ciudad de México, como digo, es el otro gran pastel de la política mexicana. Y en esa encuesta contra López Obrador pierde por unas décimas, por nada, por una cuestión insignificante, por 4 fichas técnicas. Y él reconoce la derrota y él siempre ha dicho que mientras sea un proceso limpio, no va a ir en contra de ese proceso limpio y hace siempre ese paralelismo con la derrota que tuvo ante López Obrador para ser el gobernador del estado de la Ciudad de México. Pero yo tengo mis dudas porque siempre ha dejado la puerta abierta, aunque nunca la ha materializado, pero siempre ha dicho que si no se respetaba el proceso, que él hablaba de suelo parejo y que era como se tenía que hacer. Estoy viendo que tenemos varias personas, de hecho, de México en el chat. Agradecerle mucho a DH que nos ha dado esa suscripción y que nos agradece, de hecho, que estemos hablando de las elecciones en su país. Bueno, ya sabéis que nosotros aquí
Siempre estamos intentando traer aquí al canal de Twitch la mayoría de temas o todos los temas que consideramos de relevancia. Sabéis que hemos hablado mucho, por ejemplo, de la crisis política en Guatemala. Sabéis que hemos hecho varios directos de las elecciones en Argentina. Y esto solo en América Latina. También estamos haciendo un seguimiento muy profundo de las crisis políticas y militares en Gabón o en Níger, de la crisis intercoreana, bueno, de muchos fenómenos. Y vamos a seguir haciéndolo porque con suscripciones como la tuya, pues podemos sostener el trabajo que hacemos aquí en el canal de Twitch. Entonces entiendo, Néstor, que esta semana, el domingo, ¿no? Es cuando se va a saber ya, en teoría, quién va a ser el candidato o la candidata de Morena. Bueno, realmente a partir de mañana a partir de ya ha empezado todo el proceso de las encuestas, las encuestas que han sido realizadas están protegidas, guardadas por una empresa de seguridad, bueno, toda una parafernalia. Realmente a partir de mañana a las 5 podríamos ya saber los resultados, aunque hasta el domingo no se oficializarían. Pero a partir de mañana a las 5 hora mexicana sí que se iba a hacer, yo no estoy seguro de si el total o parcial, ¿vale? Porque la encuesta tiene como dos partes. El 75% es la pregunta directa de quién quiere usted que sea presidente de gobierno o por quién votaría usted de las siguientes opciones. Y el otro 25% son las preguntas que se tienen que ponderar en su opinión, quién representa mejor los intereses de México. Su opinión, quién afronta, bueno, una serie de preguntas técnicas. Pero realmente esta semana ya lo vamos a saber. Mañana por la noche, pasado mañana, ya tendremos la evidencia. Y hasta el domingo, pues habrá impugnaciones, habrá un proceso de recuento y demás. Pero realmente a partir de mañana, pasado mañana, ya lo vamos a saber con total certeza y seguridad. Digo esto por la diferencia horaria que hay con México, ¿vale? Porque yo no lo ubico. Son 6 horas menos en México que acá. O sea que a las 9 de la mañana, hora española, CMT más uno, tendremos los resultados. Bien, perfecto. Bueno, ya sabéis que lo que sea lo haremos oficial en la cuenta de Twitter y en otras plataformas, porque evidentemente va a ser una noticia importante. He pasado, por cierto, por el chat, que se me ha olvidado mencionarlo, la entrevista a la que hacía referencia Néstor está en dos partes. Tenéis la primera parte y la segunda parte. No sé si te acuerdas bien en cuál de las dos era la parte que más tocabas, la parte nacional. Pues no me acuerdo, pero te lo digo ahora, porque el titular era precisamente. Hay uno que es estoy Eh, confiado con mi victoria, no sé sí, si esa era es. quizás esa. Sí, sí. Y yo, o sea, por ser claro, porque digo, además fue una entrevista en exclusiva, y hay otra con el presidente de México. Yo la verdad que fue muy productiva mi periodo allí, pero hay eso, una cita que él hace al final de la entrevista, no me está cargando ahora, que es de hecho la última pregunta, y le preguntaba yo. ¿No hay más Marcelo Ebrard fuera de la Cuarta Transformación? No pienso eso. Llevo 22 años en esta causa. ¿Por qué tendría que salir fuera? Y menos si tengo el apoyo que tengo. Sería suicida. Sería suicida. De esa interpretación yo solo creo que es algo que él diga, yo represento la auténtica Cuarta Transformación porque estos son unos traidores. Tú diciendo eso, tú diciendo que eres la Cuarta Transformación y que no, de que sería un suicidio, ¿no? De que ¿por qué te tendrías que salir fuera de esa causa? No, yo creo que él mismo tiene ya eso, se podría ir, pero le pesaría demasiado, ¿no? O sea, ha sido muy explícito, ha sido muy claro.